Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11, como siempre. No tengo palabras para agradecer el apoyo que nos brindan por Telesistema Canal 11 y nuestro canal de YouTube, Telematutino 11 RN, y muchísimas plataformas que nos permiten que seamos vistos en el mundo entero. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón, buenos días República Dominicana. Comienza Telematutino 11 en este martes 13 de enero 2026. Tenemos que ponernos las pilas y comenzar a trabajar. Todavía hay mucha gente que está de vacaciones, Ramón, pero hay que hacerle frente a este 2026 que arrancó durísimo y que es retador para la República Dominicana, para el mundo, y cada quien individualmente tendrá que hacer su propia lucha y hacerse sus metas y tratar de cumplirlas. Señores, bienvenidos. Como siempre, muchos temas de actualidad. El mundo está bien lleno de muchas cosas que tenemos que hacerle frente. También, además de los comentarios y de la participación de la doctora Luz Rosa Estrella desde Santiago de los Caballeros y su segmento dedicado de psicología, pero dedicado a la familia, nos acompaña el licenciado Raúl Ovalle, quien es socio director de Analítica y es director de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Así que nos vamos a dar un banquete comenzando el año con este prestigioso economista. Bienvenidos. Y por supuesto con los comentarios de temas que son a veces hasta inverosímiles. Ay, sí. Por ejemplo, hay uno que para mí me cuesta comentarlo porque hay amigos contratistas involucrados que tienen deudas, que el Estado tiene deudas con ellos hace muchísimos años y que ven en un proyecto de ley que se aprobó ayer la solución a sus problemas. Y no es así. Ayer se aprobó, ya convertido en ley, depende de que el presidente lo observe o no, una ley que autoriza a las instituciones pagar proyectos de obras públicas que no tenían contrato. Eso es inaudito. Que haya un contrato, que alguien le diga, mira, arranque esa obra, toma el inicial, te pago las ubicaciones y no haya un contrato. Es algo. Yo quiero que lo rueden un poquito. Lo primero es cómo saber si esto es verdad. Por ahí es que vamos. Dice, la presente ley tiene por objeto autorizar a las entidades de administración pública del Poder Ejecutivo que correspondan de manera excepcional y con carácter restrictivo a lo indicado en esta, eximir de la exigencia del cumplimiento de celebración previa del proceso de selección para contratación establecido en la ley 4006. Ok, vamos a decir que hay contratos que fueron antes de esa ley. Esa ley data del 2007. Y además de obras realizadas sin suscripción de contratos. Pero además la ley tiene nombre, Jacqueline Morel y amables televidentes. Vamos a seguir viendo. Te dice el contratista y te dice la empresa. No es abierto. No es abierto. No. ¿Y quién elaboró esa lista, Ramón? Bueno, ese proyecto lo sometió un senador del PRM. Por ejemplo, fíjate, Asfalto del Caribe. Sin contrato, mira esa obra. Pero la siguiente empresa, yo no sé quiénes son. Dice, Añidos. No, Aridios. Aridios SRL. Dale poco a poco para que usted vea la lista de obras que hay ahí sin contrato. Poquito a poco ahí, mira. Ver un párrafo, ¿verdad? Miren, una página entera. Mira, ahí hay cientos de obras. Esa empresa se arriesgó. Mira, ahí lo hizo mal todo el mundo, Ramón. Bueno, pero termina. Ven, no, pero sigue. Más obras, sigue. Ya, aguántate. Y cuando uno se adentra, ve nombres muy conocidos de contratistas muy exitosos, muy prestigiosos. Entonces eso la bancada del PLD y de la Fuerza del Pueblo rechazó. Yo pienso que el presidente lo va a tener que observar, porque no dice de dónde va a salir los recursos. Pero lo peor, no dice cuánto cuesta eso. Sí, dice que el monto, según el CODIA y su presidente, que parece que motivó la pieza, estaríamos hablando de 2.000 millones de pesos. El punto es, Ramón, pero la ley no lo dice. Pero el punto es que este proyecto fue sometido en noviembre y aprobado a vapor en 2 lecturas ahora en enero. Cuando hay tantos proyectos que tienen años
que se han estudiado, que han ido incluso hasta vistas públicas, algunos de urgencia, de necesidad nacional y que no han sido aprobados. Con esto no queremos decir que el que se le deba no se le pague. Y ahí yo no entiendo, mira, porque en la sesión se hizo la propuesta de que fuera comisión y que en la comisión pues se aireara un poco el proceso, porque estamos hablando de un proyecto que se introdujo en noviembre y ya se conoció a vapor. Es posible que hay deudas, dicen que hay muchas de las personas que están mencionados ahí, que se le debe dinero, que ya fallecieron. Sí. Si uno chequea la lista, hay varios fallecidos. Hay varios fallecidos. Y el tema es que también hay una responsabilidad compartida. Por favor, hay una responsabilidad compartida de los que gobernaron antes a la República Dominicana, el PLD y el propio Partido Fuerza del Pueblo, que cómo es que en sus funcionarios daban contrato o asignaban obras sin contrato, también la empresa cómo aceptaba eso, y que han pasado los años y que no han honrado, porque estamos hablando, por un lado un periódico dice que desde el 96 para acá y otro dice del de 1990 para acá. Entonces todavía hay muchas preguntas sin respuesta. Claro que al que se le debe hay que pagarle, pero habrá que ver a quién se le va a pagar. Pero inclusive al que se le debe no es necesaria esa ley, porque ellos inclusive mezclaron. Ahí hay proyectos con contratos también dentro de la ley. Entonces, un proyecto que tiene un contrato, simplemente eso lo valida la institución, y si la institución no puede pagar, eso va a deuda pública y se paga con bonos del Estado. Ahora, los que no tienen contrato, eso hay que buscar la manera de cómo probar si hubo una orden. ¿Cómo tú pruebas eso, Ramón? Bueno, pero se supone que debe haber algún documento que te dice, mire, inicie tal construcción, algo debe de haber, y debe de haber un presupuesto, y debe haber... Ahora, Ramón, esa empresa que hizo decenas de obras, qué confiada era. Sí. ¿Y cuántos recursos tenía? Porque tú tienes que tener una contrapartida. Y qué confiado es que tú puedas hacer no una obra, sino varias que no se hacen en 3 meses, 6 meses, en un año. Pero además, y tú sigas y no te pagues. Sin un contrato, ¿cómo la Contraloría del momento autorizó el pago de un avance y el pago de ubicaciones? Sin ningún sustento. Sabrá Dios que no. Son de las cosas que uno no le ve ni pies ni cabeza en la República Dominicana. Por otro lado, señores, nos hemos olvidado del tema haitiano. El presidente de la República convocó a los expresidentes, recordemos esto. Se convocó al Consejo Económico y Social, participaron los partidos políticos, empresarios, sindicalistas, sociedad civil, se emitieron una serie de recomendaciones y parece que el tema de SENASA y la geopolítica ha sepultado este tema. Pero hoy, en el Listín Diario, qué bueno que hay periodistas acuciosos, periodista apellido Matiesen, él se tomó la molestia de buscar en los informes de migración el tema de las residencias que se otorgan, y resulta que entre 2018 y 2025, en promedio se da cada año entre 25.000 y 33.000 residencias, que parece un número manejable. Pero sin embargo, en mayo del 2024, ¿les recuerda algo esa fecha? Claro, las elecciones. Las elecciones. Se otorgaron 122.560 documentos de residencia, la mayoría a ciudadanos haitianos, número 1, y venezolanos después. Después de mayo, de ahí en adelante ha vuelto de nuevo al mismo número estadístico. El mismo periodista se pregunta, bueno, pero fue una regularización que se hizo ahí. Lógicamente no era para votar, pero parece que se aprovechó que la gente estaba en campaña y se abrió una compuerta para darle residencia. Uno no sabe si eran haitianos que tenían las condiciones, si eran empresarios, si eran inversionistas o si eran ilegales. Dice que eran residencias temporales y definitivas. Y obviamente que habrá que dar una explicación por qué tanto en un solo mes se llega a esa cifra de más de 100.000 en un mes. Cuando lo normal era 25.000 en un año completo. O 33.000 en un año completo. Veto a ver qué pasó, si eso fue condicionado, porque
cabe ver si se le otorgaron a petición de determinados grupos empresariales, que para apoyo en la campaña, Ramón, hay que pensar así, lamentablemente, aquí. No, porque a falta de información uno especula. El tema de que coincidiera con las elecciones deja mucho que desear. Obviamente, yo creo que no nos hemos olvidado del tema. Hoy la prensa reseña de que con el protocolo que existe en la maternidad, en una se ahorró 19 millones de pesos el año 2025. Y obviamente que ya no tenemos el impedimento ni Estados Unidos, que decían que estaba de metiche a través de diferentes funcionarios y que no nos dejaba hacer con libertad lo que teníamos que hacer en cuanto a la autodeterminación de a quién recibimos en nuestro país, a quién, cómo lo dejamos entrar y parar sobre todo la migración ilegal, que es lo que se quiere. Obvio que eso debe ir acompañado de muchas cosas, sobre todo de la voluntad de hacerle frente al negocio que tienen los militares en la frontera y también la complicidad de los empresarios que no quieren pagar y hacer el proceso que tienen que hacer para tener mano de obra haitiana en el país. Como yo no he oído gritar mucha gente y después que el ex ministro de Agricultura otorgó permiso, después desmintieron y no sé, o canalizó permiso a determinados sectores y comenzaron los otros sectores, los bananeros, de la construcción. A los bananeros le dieron permiso. Dame lo mío, yo necesito mi cuota, entonces no sabemos en qué quedó eso. Si se siguieron otorgando, porque aquí debajo de la mesa pasan muchísimas cosas. Y luego nos enteramos cuando un periodista hace una investigación y dice, bueno, pero ¿por qué en mayo 24 se otorgaron tantísimas? ¿Qué gestión más eficiente en un solo mes que hizo tantas? Y lo grave de eso es que cuando a una persona le dan residencia, ya su hijo es dominicano, porque la Constitución lo que establece es el que es ilegal o está en tránsito, su hijo, si nace acá, no es dominicano. Pero ya con la residencia, el muchacho es dominicano. Pero bueno, pero yo insisto, es decir, el problema más grave que tiene nuestro país es esa inmigración ilegal. Y no está en el tapete de la discusión, en algún momento lo tuvo que... Llegó un punto que el presidente convocó a los expresidentes y se convocó al Consejo Económico y Social. Bueno, el presidente había adoptado 13 medidas, 14, ¿te acuerdas? Sí. Y luego el Consejo Económico y Social obviamente hizo ahí como 40 que no se van a cumplir, muchas de ellas, pero por lo menos ya que están comprometidos los principales partidos políticos del país y el Consejo Económico y Social, lo que procede es que se le dé como una información de qué es lo que se está haciendo o qué es lo que no se va a hacer en cuanto al tema. Especialmente porque tenemos la luz verde, aparentemente, de los Estados Unidos. De igual manera, hubo una resolución. Pues, Ramón, por eso es que yo no creo que se hicieron planes y comisiones. ¿De qué sirven? Aquí hemos tenido, señores, los mejores informes, los mejores consejos, los mejores textos y las mejores políticas para aplicar y planes. Se aplican. Pero además, Jacqueline, si el país baja la guardia con el tema, no es verdad que los demás países de la región van a integrar lo que se aprobó, que lo comentó Marco Rubio y dijo que los países tenían que aportar 4.000 efectivos. Todo eso se quedó en el aire. Y si República Dominicana no insiste, mucho menos. Mira, y ahí en ese informe me enteré que los terceros, compitiendo por el tercer lugar de quienes solicitan más residencia permanente o temporal en el país, son chinos y norteamericanos. No son muchos, 2.000 y pico todos los años, pero están ahí en las estadísticas. Esos son los empresarios chinos. Por otro lado, la Asociación de Industrias realiza un cálculo que tiene varias variables, varios componentes, del índice mensual de actividad manufacturera. Y ellos incluso se adelantan a las cifras oficiales y hacen encuestas entre sus asociados. Y el dato publicado, tremendo, y tenemos un cuadro, revela lo mal que le fue a la manufactura, a la industria local el año pasado, porque en diciembre del año 24 ese índice dio 55.2 y en diciembre 25 dio 48.06, es decir, cayó de manera importante. Ahí cayeron las ventas, cayó la producción, cayeron los inventarios, cayó el número de empleados, en fin. Hay un cuadro ahí que
No sé si... Oye, mira, tú decías que nos hemos olvidado del tema haitiano. Óyeme, es que este gobierno tiene abierto tantos frentes, tantísimos frentes, porque este es un peñón. Mira, el volumen de ventas pasó de 63.54 a 48.30. Se cayó todo. La producción de 65.7 a 47.90. La variable empleo descendió de 51.85 a 48.04. El inventario de materias primas cayó de 58.33 a 52.94. Y así son muchos los datos y muchas las tareas pendientes. De la posibilidad de que eso se enderece, no sé, yo no soy tan optimista por el comportamiento que tienen los partidos políticos, sobre todo, y la forma de gobernar en la República Dominicana. No, y la política económica. Y los partidos son... La actividad económica depende de la política económica, porque eso ahí lo que es un reflejo de que cayó la demanda. Y al caer la demanda, tiene que caer la producción y tiene que caer absolutamente todos los componentes de la industria. Esa es la industria dominicana. Por otro lado, señores, en el ámbito internacional... Ramón, no, mira, no dejé de mencionar esa noticia. Sí, porque mira... Qué pena que no fue ayer. Porque ese es un ejemplo de cómo los juicios se extienden. Es decir, ayer fue el inicio del juicio preliminar del caso Jet Set, que lógicamente hubo un tumulto porque hubo gente dolidos, con pancartas, etcétera. Bueno, el juicio se pospone para marzo porque algunos abogados alegaron que ellos no fueron notificados por el juez. Esas son las tácticas dilatorias que hacen nuestros abogados y que permite que nuestros juicios duren lo que quieran los abogados y lo que permitan los jueces. Exactamente, y la justicia ahí tiene que, vamos a ver si es verdad que avanza y se pone los pantalones largos, porque la justicia aquí es para los pobres. Y por más que nuestro amigo Servio Tulio dice que se ha avanzado, realmente los resultados contrastan con lo que expresan otros actores como la Oficina Nacional de la Defensoría Pública, que está viendo la realidad día a día de lo que pasa en la justicia y en las cárceles dominicanas. Entonces, este tema que hay que recordar, que se llevó la vida y mutiló las familias completas, 236 personas muertas y más de 100 heridos y muchísimos huérfanos. Y un país defraudado de ver la irresponsabilidad de las autoridades que no hicieron su trabajo, pero también de propietarios que fueron irresponsables al saber que había un peligro inminente y no hicieron nada para evitar esas muertes. Es de eso que se trata. Por eso mucha gente ayer voceaba asesinos, Ramón, y voceaban al abogado, el abogado del diablo. Mira, estamos temprano, vamos... No, pero además lo que se quiere ahora, después que hizo un estudio minucioso, con todavía las piedras calientes, ahora ellos quieren otro expertise. ¿Para qué? Para que digan que fue una bomba, o que fue terrorismo, o que no sabían nada. Para que no diga lo que dijo el informe, que fue que sobrecargaron el techo, y eso lo sabíamos desde el inicio, con tanques, con muchísimas cosas. Eso yo te lo dije desde el primer día, que no había que saber. Si ahí hay una cosa en el medio y yo me la llevo y me rompo un pie, Dios me libre, ya yo sé que era porque eso estaba en el medio. Hoy en día, como casi a un año, donde sabe dónde se tiraron las piedras, ni las vigas, ni los escombros, ¿cómo usted va a hacer un expertise? Señores, finalmente, en el ámbito internacional, este es un tema que a mí me agrada, y lo vamos, por supuesto, a tratar con nuestro invitado, porque inaudito, primera vez en los Estados Unidos que un presidente no solamente insulta al presidente de la Reserva Federal, sino que pretende imponerse la Reserva Federal, porque parece que no le va a ser fácil a Trump. Ayer un documento de ex tesorero, de expresidente de la Reserva Federal, de académicos y de nada más y nada menos que 3 íconos, expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, que fue 19 años presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, que fue el hombre que le tocó la crisis financiera del año 2009 y que aplicó una serie de recetas poco ortodoxas y logró superar la crisis, y Janet Yellen, que fue la primera mujer que ocupó la presidencia de la Reserva Federal. Ellos lo dicen. La supuesta investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, constituye un intento sin precedente de utilizar ataques fiscales
para socavar dicha independencia. Pero ya hay senadores republicanos del partido de Trump que están alertas porque en mayo culmina el periodo de Powell, pero él puede continuar 4 años más miembro de la Reserva. Y Trump lo que quiere es salir de él y salir de otra gobernadora con la finalidad del tomar. Sí, porque mira, es que solapadamente lo que se está acusando a Powell, y eso fue desde el principio del gobierno de Trump, que comenzó el tema, es de una renovación que se está haciendo en la sede de la Reserva Federal en Washington por un monto de unos 2.500 millones de dólares, que fue cuestionado, pero Powell dijo que todo se había hecho transparentemente y mostró la documentación y cómo se hizo, pero no así, y con la rabia que tiene Trump, porque hubiera querido que se le baje un poco más el tema de las tasas de interés, y ellos se acogen a informes técnicos y que deben ser independientes para tomar las medidas que profesionalmente corresponden al momento, pero contrasta con la voluntad del gobierno del presidente Donald Trump de que eso conspira en cierta forma con una reactivación económica que están esperando que sea más rápido de lo que se quiere, y el tema de la tasa, ellos están seguros de que puede jugar un papel fundamental, pero en el momento Pero la Reserva Federal disminuye, aumenta las tasas en función de sus datos económicos. Exactamente. No en función de la presión de un presidente, y una de las grandezas de esa Reserva Federal ha sido su autonomía. Mira qué chocante la historia. El edificio en cuestión tiene el nombre de Mortimer Eccles, que fue gobernador del 34 al 48. Es decir, ese le tocó la gran crisis global. Cuando él terminó, Harry Truman quería que él saliera, pero él permaneció como gobernador 4 años más. Y fíjate que parece que se va a repetir la historia. Lo dejamos ahí, señores, porque tenemos un edificio histórico. Sí, precioso. Y entonces él dice que hay que respetar el Estado de Derecho, el señor Powell. Vamos a ver en qué para eso, pero son lecciones y espejos en lo que debemos mirarnos y aprender lo que debemos aprender de esas lecciones. No se pierdan la entrevista con Raúl Ovalle, economista, director de la Facultad de Economía de la Pucamaima.